El expresidente Otto Pérez Molina toma la palabra en el caso La Línea y se defiende de los señalamientos del Ministerio Público y la CICIG. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Caso Político. A continuación la nota desde Torre de Tribunales. Por lo tanto, debe de resolver, señor juez, en base al indubio pro reo, al favor rey y al principio de inocencia y con legalidad, pero sobre todo con valor. No puede abrir a juicio, señor juez. Debe de sobreseer por los 3 delitos que se le persiguen a mi patrocinado. Pidió el cierre de este proceso porque la acusación es ilegal, dijo el abogado César Calderón en defensa del expresidente Otto Pérez Molina. Dice la CICIG que tuvo como fuentes de información las siguientes: el expediente fiscal, las interceptaciones telefónicas, las actas de allanamiento, los informes de CICIG, declaraciones de Salvador Estuardo González cuando no era colaborador eficaz. No son delitos graves y no se necesitaba interceptación de llamadas telefónicas porque no son de mayor riesgo. Señaló que no hay justificación de la medida. ¿Sabe qué pasó aquí? Uno tenía la autorización y la llamada la están utilizando en contra del que no tenía llamado. Eso violenta el principio de especialidad. Presentó un recurso de nulidad y se sumó a la excepción planteada por el abogado Juan Carlos Obando Orozco. También mantuvo su oposición a la constitución de la CICIG como querellante adhesivo. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana con las palabras del expresidente Otto Pérez Molina en Torre de Tribunales frente al juez Miguel Ángel Gálvez, esto por el caso La Línea. Escuchamos también las palabras del abogado defensor de Pérez Molina y ambos descalificaban los señalamientos del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ese es nuestro tema de la noche, la etiqueta SF Caso Político. Así calificó el exgobernante todos estos señalamientos en su contra. Pueden enviar sus opiniones y comentarios con la etiqueta SF Caso Político. Damos la bienvenida a nuestros analistas Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tocaba el turno del expresidente y bueno, fue una larga declaración. Durante toda la tarde hay varios puntos de los que vamos a hablar, de lo que dijo y sostuvo Otto Pérez Molina. ¿Cuáles son los detalles más llamativos de esta declaración y en qué se puede diferenciar, si podemos hacer algún tipo de comparación con los momentos en los que se defendió la misma Roxana Valdetti y también la intendente de aduanas Claudia Méndez? Daniel, ¿cómo viste las palabras del expresidente? Me parece que, llegados a este punto del juicio, alguien que es acusado de los delitos que se le acusan tiene todo el derecho a presentar un caso a su favor y creo que está bastante claro por dónde van las cosas. Por un lado, le vemos con el discurso político, el discurso de conspiración, de que todo esto tiene que ver con un gran plan, no sabemos muy bien para qué, pero que implicaba sacarle a él... Buscaba sacarlo del poder, dice. Sí, además sacarlo del poder como 3 meses antes de que él mismo lo dejase, lo cual tiene, en fin, podemos hacer una lectura un poquito más, más profunda más adelante. Y subirse a un discurso que han relanzado desde el mismo presidente Jimmy Morales y sus satélites al alcalde Arzú. Y por otra parte tienes el cuestionamiento, que yo creo que es de lo más interesante, el cuestionamiento de las distintas pruebas que en su contra está planteando CICIG, ¿no? Y en ese cuestionamiento lo que va a intentar hacer es, cada una de las pruebas le va a dar una hipótesis alternativa, una explicación alternativa para intentar desmontar el caso. Como digo, algo que tiene todo el derecho a hacer y que lo ha hecho de una forma relativamente articulada. Creo que en última instancia todo su discurso va a tender a caer, pero ha sido muy interesante escucharlo. Sí, interesante, eso sí. Menciona caso político, todo estos señalamientos de MP y CICIG, pero también él enumera una serie de debilidades en el caso que presenta tanto el Ministerio Público y la CICIG. ¿Servirán estas debilidades que señaló tanto el abogado Calderón como el expresidente para que no sea enviado a juicio el exmandatario, Estor?
Bueno, yo creo que tenemos que iniciar por la estrategia que utilizó. La estrategia que utilizó fue una estrategia de un argumento ad hominem, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que empezó a atacar a las personas. Atacó por ejemplo, a ECO, a mismo Juan Carlos, a Iván Velázquez, de hecho hasta puso un video de Iván Velázquez, ¿verdad? A Telma Aldana, él agarró personas y empezó con la estrategia de hombre de paja, ¿verdad? Una vez entras en el tipo de argumento ad hominem, tenés que, digamos, inmovilizar en tu argumento al adversario para entonces pegarle. Descalificarlo, dar ejemplos. De hecho, le entró también al superintendente de administración tributaria y así se fue. Minar la credibilidad de las personas. Exactamente, ese era el argumento. Pero es un argumento contrario, es un argumento contrario al caso político, porque él dice, ese es un caso político que hicieron contra mí. Y ese caso político que hicieron contra mí es una venganza política. Le entró también al embajador de Estados Unidos, es la serie de personas a quienes les entró. Ese es el argumento que va a la persona, no va a las pruebas, no va a la evidencia. Y ese argumento pues tiene dos objetivos básicos. El primero es pegarle a la credibilidad de quien confesó, sea Juan Carlos Monzón, sea ECO, sea Telma Aldana, sea Iván Velázquez, no importa. Que de hecho Roxana creo que lo intentó con menos éxito, ¿verdad? Y el segundo objetivo es básicamente empezar a votar, ¿verdad? Agarrarle puntos débiles a cada uno. Sobre todo en la parte de Monzón, ¿verdad? Lo hizo con menos éxito. Y agarrar en un punto débil en teoría y votar el argumento. Pero creo que a mí, y su conclusión es una de las más curiosas. Entonces, todo ese argumento que dice que es un caso político contra mí, en conclusión, y eso lo dijo él, es una marranada. Entonces, los marranos, o sea, en este caso, todos los que contra él se articularon, todos los marranos e hicieron una marranada contra mí. Ese es el argumento central de ese. De hecho, la marranada es esa conspiración en la cual se unieron contra mi persona, y entonces él trata de probar en qué nivel de marrano está cada uno, o marrana. Y digamos, ¿verdad? esta marranada, como la califica el propio exgobernante, es de índole internacional. Correcto. Porque también menciona momentos cuando él asistió a la Casa Blanca y fue presionado, dice Otto Pérez Molina, por el vicepresidente en ese entonces, Joe Biden. Y que él manda un mensaje de que se estaba desmarcando de la línea de la Casa Blanca. De la Casa Blanca. Y que eso lo hacía un objetivo. Y del Triángulo Norte. Ajá. Y de los presidentes de Honduras y El Salvador. Y por eso es que Joe Biden lo llama, aparte, que él dice que es fuera de protocolo. Pues no estoy muy seguro de eso. Pero eso lo dice él. Pero vamos a ver, hay un sujeto que es pivotal en el argumento de Pérez Molina. Digamos, ok, Marrano 1, Marrano 2, o Marrana Telma, Marrano Iván, Marrano Juan Carlos, Marrano ECO, y van todos los marranos, ¿verdad? Marrano FOPA. Pero hay un marrano superior aquí, que es al que cuestiona en cada uno de estos, y es el analista de la CICIG. Y los analistas de la CICIG, pero hay uno que él cuestiona de manera directa. Y entonces en cada uno de los actos marránicos que él está estableciendo contra cada persona, él pregunta cómo es que el analista de CICIG, cómo es que el analista ayudando al MP llegó a esa conclusión. Y de hecho hasta tiende a darle clases de análisis. Ojo que Otto Pérez fue director de inteligencia también, ¿verdad? Le empieza a dar clases de inteligencia, digamos, a ese yo no diría marrano, ese sería lechón, ¿verdad? Pero ¿crees que sí hay un discurso mucho más trabajado que lo que presentó Roxana Valdetti? Sí, por mucho. Sí. Seguramente bastante más articulado, más pausado. Lo analizábamos así aquí en el caso de la vicepresidenta. Se pone a decir que ella misma no quería poner a Monzón en un puesto porque sabía que iba a robar, y luego lo hace su secretario personal. Entonces, digamos, eso acabó desastrosamente, esa clase de argumentación. Yo creo que Otto Pérez Molina no cometió
esa clase de errores, aunque, como bien dice... Pero sí hay Estuardo, victimización de parte de él, pero es digamos, una tónica diferente a la de Roxana Vallejo. A mí me hace mucha gracia esto. ¿Qué nos esperábamos? O sea, que CICIG iba a atacar jurídicamente, penalmente, a todos estos políticos y que ellos no iban a decir que esto es por razones políticas. Eso era previsible. En serio, bueno, lo han dicho desde el principio y ahora lo están diciendo todos y cada uno de los políticos a los que CICIG le está planteando un caso. Y no ha habido político en la historia que no haya utilizado su condición de político para intentar minar un caso penal. No significa que no pueda haber casos políticos o digamos razones de interés político en casos penales, y que obviamente lo que está haciendo CICIG tiene que ver con un gran proyecto político, ¿no? Tiene que ver con un intento de atacar las bases de la clase política guatemalteca. Eso está clarísimo. Pero esta defensa que hoy presentó Otto Pérez Molina se podía realizar sin argumentos ad hominem, como decía Estuardo. O sea, siempre hay que caer en la victimización. Yo fui una víctima de una componenda internacional contra mí. Si tú tienes un arma que puede ser medianamente efectiva para tu defensa, tú no la utilizarías. Bueno, pero es un arma que se ha utilizado mucho, entonces por ello pero pierde credibilidad. Digamos, la han vuelto, han limpiado el arma, le han quitado, digamos, la han pulido. La han pulido, las imperfecciones, la han dejado vía libre para que pueda utilizar esa clase de bala. De hecho, eso... Cuando tú la has reeditado de esa manera, aprovéchala, por supuesto. Correcto. Es que era normal. Correcto, totalmente de acuerdo. Si está el arma, ¿por qué no usarla? Y sobre todo un arma que está repotenciada. En este caso, pues de repotencia sabe muchísimo el general retirado y expresidente Otto Pérez Molina, sabe mucho esto. Pero además se nota una persona con mucho más experiencia, no solo frente a cámaras, sino en argumentación. Y por eso creo que lleva una secuencia en contra quienes se va. El caso emblemático, creo, de cómo le entra a la persona, no al argumento, es el caso que utiliza contra el superintendente de Administración Tributaria, llevando al final el caso de la decisión y contando él el caso que había y el lío que hubo entre el finado Pavel Centeno y el superintendente de Administración Tributaria, ¿cómo se llama? Miguel Gutiérrez. Y después de los cambios que hubo una elección. Y ahí es donde, pues no venía al caso, pero él saca las calificaciones de cada uno de ellos. Y al final era el licenciado Solórzano Fopa quien tenía la menor calificación, creo que 27 puntos algo, casi 28 puntos. Y toda la sala se oye que se ríe o exclama de esto. De hecho, era el que había quedado de último en la calificación. Entonces, él lo que estaba tratando de probar aquí era que su elección de superintendente de Administración Tributaria había sido la correcta, que habían elegido al mejor. Y el mejor, bajo los consejos, que era honrado, que era probo, que era transparente. Al mismo tiempo habla de que le han recomendado a esta persona. ¿Cómo eliges al mejor? A través de un mecanismo meritocrático de puntaje. Por recomendación. Y al mismo tiempo te lo recomiendan a dedo. Por recomendación. O sea, ¿de verdad el PP se va a vender como el gobierno donde la meritocracia funcionaba? Ese era el punto de mencionar la calificación de FOPA. Y obviamente a FOPA también se le pone a dedo, porque se pone a dedo a todo el mundo. Claro. En los puestos altos el argumento es contra las personas. No es ni contra la prueba, es contra la persona. Pero que no se intente vender como que el PP hacía una selección de personal con base en mérito, porque eso no era así. Todo el que conozca un poquito la administración pública sabe que eso es un cuento que no se cree absolutamente nadie. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Caso Político. Al regresar, escucharemos esas declaraciones de Otto Pérez en donde menciona la calificación del actual superintendente Francisco Solórzano Fopa. Regresamos.